Daniel capítulo 5, dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encarado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lee esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turbe tu pensamiento ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia e entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la comunidad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas ahora. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el rey y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los años monteses fue morada. Hierbas le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él. Y tú, su hijo Belsasar, no has guiado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, en tu arranque. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medios y a los persas.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, oh Padre, que tú nos hables en esta mañana, que tú trates con nuestros corazones, Señor, que tú nos confrontes, nos redarguyas, que tú puedas instruirnos también, corregir aquellos pensamientos en nuestra mente que no estén conformes a tu escritura y puedas traer también aliento. Jesús. Hermanos, en estos días estaba viendo un programa de televisión donde estaban hablando de un tipo de corriente que hay en el mar. No sé, quizás muchos la conozcan. Creo que le llaman corriente de resaca, si no recuerdo mal el nombre. Y estaban comentando sobre esto porque es muy común en este tiempo ese tipo de corrientes. Y no sé aquí en Cuba, pero en otros países es causa de muchas muertes cada año. Personas que son arrastradas en una corriente que arrastra a las personas más adentro. Y muchas personas perecen en esas corrientes. Entonces, el periodista que estaba haciendo la entrevista era un meteorólogo, se dejó llevar por una corriente junto a un rescatista, por supuesto, para experimentar cómo se siente ser arrastrado por esa corriente. Y después de la experiencia, él le hizo varias preguntas al rescatista. Yo le voy a decir la primera ahora, la segunda no. La segunda la vamos a hacer al final. Pero la primera pregunta que él hizo fue, ¿qué consejos tú nos das? ¿Qué no debemos hacer en estos casos? Y el rescatista le dijo, bajo ninguna circunstancia pueden nadar hacia la orilla. Nunca naden contra la corriente. Porque es imposible llegar a la orilla. Es imposible irle de frente a esa corriente y poder llegar. Así que eso es lo primero. Jamás naden contra la corriente. Hermanos, de igual manera, nosotros debemos entender que es imposible irle de frente a Dios. Es imposible ir contra Dios. Es imposible que alguien se levante contra Dios y pueda perecer, y pueda prevalecer. Es imposible. Y esa es la verdad de este pasaje en esta mañana. Nadie puede levantarse contra Dios y prevalecer. Nadie puede. Bajen un poquito el volumen porque está haciendo un flyback. No se preocupe que yo lo subo. El volumen déjenlo a mí. Quítenme el flyback ese que tiene loco. ¿Ok? Nadie puede levantarse contra Dios y prevalecer. Y es importante porque lo primero que vamos a ver en el texto es que algunos creen que pueden hacerlo. Algunos creen que pueden hacerlo. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Algunos creen que se pueden levantar contra Dios y que les va a ir bien. Y eso es lo que pensaba el rey Belsasar. Y aclarar desde el principio que Belsasar no es lo mismo que el nombre que tenía Daniel. Daniel le pusieron Belsasar, con una T intermedia por ahí. Este se llamaba Belsasar. Belsasar pensaba que podía levantarse contra el Dios del cielo y que podía irle bien. Quizás lo pensó debido a su posición. Belsasar era el rey de Babilonia en este momento. Y si nosotros hemos estado atentos y hemos estado viendo todo lo que hemos aprendido en el libro de Daniel, era el rey de un imperio como México. Había heredado riqueza, había heredado prestigio, había heredado cosas que por supuesto por las cuales ninguna de ellas había trabajado, pero le habían tocado, como decimos nosotros los cubanos, de carambola. Nabucodonosor fue un rey al cual se le dio dominio, poder, riqueza, un rey que conquistó reinos, un rey que, como Daniel dice ahí, tenía mucho poder, pero Belsasar solamente tomó lo que le llegó. Y debido a su posición, quizás este rey se sintió exaltado. No es muy diferente a como pasa hoy. El ser humano, muchas veces, usted lo ha visto, las personas que nunca tienen nada, que no se esforzaron por nada, que no trabajaron por nada en la vida, y poco, se creen mejores que todo el mundo. Se enorgullecen, se ensoberbecen. Quizás esta posición, el ser alguien tan rico, el tener tanto poder, el poder dirigir a tantas personas a hacer su voluntad de esta manera, pudo llevar a este rey a tener una actitud arrogante en este momento de su vida y levantarse contra Dios. Quizás pensó que sus ídolos eran superiores y los protegerían. Si algo podemos ver en el pasaje, y es que
esta primera parte, el versículo 4, termina diciendo que ellos alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y más adelante, cuando Daniel interpreta lo que está escrito en la pared, él dice que parte de lo que tiene que ver con el pecado de este rey es que no honraron a Dios y honraron a quienes, a los dioses. A los dioses de oro, y repite lo mismo, los dioses de oro, los dioses de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, que no oyen, no pueden salvar. A mí me gusta como describen a estos ídolos aquí, y no sé si notaste, pero yo veo como una progresión, pero hacia abajo: oro, plata, bronce, hasta llegar hasta donde está la piedra. Y es como si el autor estuviera diciendo, no quedó un ídolo que él no adorara, pero al final, es como si estuviera diciendo, al final todos son lo mismo. Desde el más valioso, que está construido con la piedra más preciosa, hasta que el que está construido con la piedra más vulgar o más común, es lo mismo. Son ídolos. Este rey tuvo la osadía de tomar las copas sagradas, las copas que Nabucodonosor había traído de Jerusalén, y beber vino en ellas, y compartirla con todos sus reyes, con todos sus acompañantes, con todos estos ángeles dignatarios, tomar en la copa, de las copas sagradas. Hermanos, el gran problema de lo que está haciendo Belsasar, lo que hizo Belsasar, no era tanto el beber las copas sagradas como algo externo en sí mismo, sino lo que está representando este acto. Es una burla a Dios, es una blasfemia contra Dios. Él está tomando lo que ha sido consagrado a Dios y lo está dando en uso común y vulgar. Lo está usando para beber su vino. Dice que con el gusto del vino, o sea, él estaba pasadito de copa. En esa borrachera que estaba experimentando, y se trae que me ahora la copa y vamos a tomar la copa. Es una manera de decir, yo soy más poderoso que el Dios que representa. Ahora, este Dios me sirve a mí. Yo soy el que tiene el control. Yo soy el que manda. Mis dioses son más poderosos que el Dios de este pueblo. Eso es básicamente lo que Belsasar estaba haciendo. Hermanos, Yuri Gagarin, todos saben quién fue Yuri Gagarin, ¿verdad? El primer cosmonauta ruso. Dicen que cuando él regresó a la Tierra dijo una frase que no hay seguridad de que realmente la haya dicho él, pero se la atribuye a él. Dicen que él dijo, estuve o fui al espacio y no vi a Dios. Tú notas la arrogancia del ser humano, ¿verdad? La Escritura dice que los cielos de los cielos no contienen la gloria de Dios. El planeta Tierra es ínfimo, una pequeña parte de un universo tan inmenso, tan inexplorado, tan desconocido, pero un simple hombre tiene la gracia, porque es una gracia de Dios, de hacer un pequeño viajecito fuera del sistema solar, fuera del planeta Tierra, fuera del sistema solar no puede, fuera de la Tierra, y tiene la arrogancia de llegar a la Tierra y decir, yo no vi a Dios, pero Dios no estaba viendo a él. Yuri Gagarin es el fruto de un movimiento, una ideología, una política en el siglo XX del gobierno soviético de borrar la idea de Dios de la mente de la gente. Pero no le vamos a echar toda la culpa a la política del soviético. Es una realidad del ser humano. El ser humano por naturaleza es arrogante. Tú y yo por naturaleza somos orgullosos. Somos arrogantes por naturaleza. Y nada más necesitamos un pequeño empujoncito para creernos grandes cosas. No necesitamos salir al espacio. Nos basta tener un poquito de dinero en el bolsillo. Nos basta tener un cargo, un lugar, una posición. Nos basta tener algún tipo de recurso. Nos basta tener algún tipo de reconocimiento. Nos basta tener 2 o 3 personas que nos sigan. Nos basta muy poquito para poder nosotros llegar a ser arrogantes y ser ignorantes. Como decía Capítulo, el ser humano es una fábrica de ¿qué? De ídolos. Y ese es el gran problema. El gran problema del rey es la idolatría. Lo que él está haciendo es un acto completamente idolátrico. Rechaza al Dios verdadero, adora y exalta a los dioses falsos. Pastor, pero eso nosotros no lo haríamos jamás. Bueno, pero entendamos, yo he dicho muchas veces lo que es la idolatría y creo que vale la pena volverlo a decir por el bien de nosotros y de nuestra alma. Un ídolo es todo aquello en lo que nosotros buscamos
lo que solo Dios tiene el poder y la autoridad de darnos. Escuchen bien, un ídolo es todo aquello en lo que nosotros buscamos, lo que solo Dios tiene el poder y la autoridad de darnos. Y ahí cae, por eso el dinero puede convertirse en un ídolo. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar en el dinero paz, tranquilidad, seguridad, cosas que solamente Dios tiene el poder y la autoridad para darme. Porque el dinero me puede dar una falsa seguridad, pero no me puede dar seguridad, ni me puede dar paz tampoco, ni me puede dar la tranquilidad de que mi alma está segura y está salvada. Muchas cosas nos pueden dar este sentimiento de seguridad. Las personas pueden dar esto. Las personas que amamos pueden convertirse en ídolos en nuestro corazón también. Tantas cosas se pueden convertir en un ídolo en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, estamos dando la espalda a Dios. Hermano, quizás tú pienses, no es tan así, yo creo que el pastor está haciendo extremismo. Déjame decirte algo. Cuando tú te levantas un día y tú enfrentas a este mundo sin orar, tú estás siendo robado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes problemas, tú no dejas de orar. Cuando a ti te aprietan el zapato, cuando tú estás enfrentando una circunstancia difícil que no puedes resolver, tú oras. Y oras más que nunca. Y si tú oras cuando tienes problemas y cuando tienes dificultades, cuando no oras es porque crees que ese día todo lo que tienes por delante lo puedes resolver tú mismo. Con tus habilidades, con tu capacidad, con tus recursos. Y ese día tú estás demostrando, aunque no lo digas con palabras, que tú eres abundante para Dios. Como alguien dijo en una ocasión, levantarse cada día sin orar, enfrentar el mundo, salir a punto sin orar, es una total arrogancia. Es una jactancia contra Dios. Es jactarse cuando yo me levanto y no oro y no descanso al Señor. Me estoy jactando. Y básicamente el mismo pecado de Belsasar. Yo no necesito al Dios de estas copas. Yo tengo mis dioses. Él pensaba que tenía Dios vivo por magia. Cuando levantaba otra copa, cuando él celebraba, cuidémonos, hermanos, porque cualquiera puede ser arrogante. Esto nos puede afectar a todos. Y entendamos, y esto es algo que tenemos que considerar también, no esperes tampoco, y ahora tenemos que aplicar esto también y ver cómo tiene que ver con nosotros, nuestra relación con la vida, como sociedad. Entiendes que los hombres poderosos de este mundo, por naturaleza, ¿qué van a hacer? Arrogantes. Hay un dicho que dice que el poder corrompe. Yo no creo que el poder corrompe. El poder lo único que hace es darle a esos hombres la posibilidad de manifestar y expresar su propia corrupción, su propio egoísmo y su propio orgullo como nunca lo habían podido hacer, porque tienen recursos, porque pueden hacer, porque pueden deshacer. ¿Qué tú puedes esperar de los líderes de este mundo? ¿Tú quieres que los líderes de este mundo o crees que van a ser personas humildes? Que van a amar a Dios, que van a honrar a Dios. Puede ser que haya algunos que se arrepienten y honran a Dios, pero no esperes eso de hombres sin Dios. Si el pueblo de Dios tiene que ser llamado constantemente a reconsiderar, a entender que esto puede pasar como nosotros imaginamos, pero puede ser este mundo. Entienden que eso es una realidad. Pero quiero que entiendas otra realidad también a la luz de este texto, y es que Dios no es indiferente a esa arrogancia. Dios no es indiferente. Sí, algunos creen que pueden levantarse contra Dios, pero ahora veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Dios no es indiferente a eso. Los versículos 5 al 9 nos muestran a un Dios que no está ignorando, que no está haciendo la vista gorda de aquellos que se levantan contra Él. Y lo vemos aquí en la manera en que Dios interviene en la historia, interviene en la vida de este rey. Dice el versículo 5, en aquella misma hora, ese mismo momento, cuando él comienza a celebrar, quiero decirles que Belsasar tiene el récord Guinness a la persona que más rápido se le pasó la borrachera. Estaba bien borrachito y de pronto se le quitó todo. O sea, tiene un récord Guinness a la persona borracha que más rápido se le pasó el efecto. Dios interviene de una manera dramática en esta historia y todo a partir de ahora tiene un cambio o cambia de manera radical. La intervención de Dios fue oportuna.
fue en aquel mismo momento. Y yo no creo que Belsasar ahora, de la noche a la mañana, se volvió rey orgulloso. Yo creo que Belsasar había sido arrogante durante toda su vida. Pero lo que nosotros estamos viendo es que esto fue la gota que colmó el vaso, fue el momento, la acción que fue suficiente para que Dios actuara de una manera oportuna en la vida de este rey. Lo que quiero que entendamos con esto es que Dios tiene un momento para actuar y para voltear la vida de las personas. Dios no está ignorando el pecado de las personas. Dios no está ignorando el orgullo. Dios no está ignorando a aquellos que se vuelven contra Él. Dios en su debido momento interviene. Dios en su debido momento obra. Y cuando lo hace de manera oportuna. Lo hace de una manera que claramente es distinguible que es Dios el que lo está haciendo. En el caso del rey Belsasar no había manera de interpretar aquel acontecimiento sino con un acto divino, una mano escribiendo en la pared. Y eso no quiere decir que Dios va a escribir, va a andar por ahí escribiendo en las paredes. Pero Dios tiene maneras de llamar nuestra atención y tiene la manera de llamar la atención de aquellos que se vuelven. Ellos entienden que Dios está observando, que Dios está orando. Dios lo ha hecho a través de la historia. Después lo vamos a ver en algunos eventos que vamos a estar narrando. Pero Dios obra de esa manera. Y fue una intervención que sacudió completamente la confianza del rey. A partir de ese momento, todo el mundo del rey, toda la felicidad, toda la alegría, toda la risotada se convirtió en estrés, en duda, en inquietud, en confusión. El rey que ahora estaba contento, el rey que pensaba que tenía todo controlado, ahora es un rey inseguro, un rey que no sabe qué va a hacer, un rey que comienza a gritar. Dice el texto del versículo 7 que él gritó en alta voz que le trajeran a las personas, que le trajeran a los magos, a los astrólogos, a todos los sabios de Babilonia. Todo a partir de este momento es angustia en la vida del rey. El 25 de abril de 1986, muchos no habíamos nacido, pero ocurrió un hecho bastante recordado en la historia y fue la explosión de Chernobyl. Y una de las cosas que Chernobyl, en la madrugada del 25 de abril de 1986, esa estación tuvo una explosión. Y cuentan las personas que narran el evento que en la madrugada los técnicos, los ingenieros estaban haciendo sus mediciones de rutina y de pronto sienten algo, que una explosión, y comienzan a ver los parámetros moverse de manera que nunca se habían movido, pensaron que todo se había roto, que había problemas. Todo es descrito, la escena, lo que escriben es confusión, parálisis, ¿qué hacemos? No era algo no esperado. Y yo creo que así se sintió Belsasar. ¿Y ahora qué? Yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido paralizado? Confundido? Porque algo en tu vida ha ocurrido y tú sabes que eso no es accidental, no es ocasional. Sabes que nosotros le decimos, los cristianos le llamamos Dios, esto es cosa de Dios. Así lo describimos, es la expresión que usamos muchas veces. Porque sabemos que eso que ha ocurrido no viene de otro lugar, o es posible venir de otro lugar que no sea Dios. No es necesariamente una escritura en la pared. Pero sabemos que Dios está llamando. Yo creo que nosotros hacemos bien a prestar atención cuando Dios interviene. Porque yo creo que Dios muchas veces en nuestra vida llama nuestra atención. De muchas maneras. Permite circunstancias, eventos en nuestra vida que nos recuerdan que nosotros somos polvo. Porque lo que Dios le está recordando a este rey es: tú no eres nada. Tú que osas levantar las copas consagradas a mi nombre, jactarte delante de tu Dios, tú no eres nada. Ni siquiera tus dioses te van a salvar de esta. Tus dioses no tienen poder para salvarte. Tus sabios, tu riqueza, tu poder, nada te va a garantizar, nada te va a sacar de esta situación. Tú no eres nadie. Es que Belsasar no era nadie. ¿Sabes? Si nosotros vamos a recordar, ¿por qué lo vamos a recordar? Porque es una gran fiesta. A ese hombre no se le recuerda por nada. Pero así es el orgullo y la arrogancia humana. El hombre se jacta de grandes cosas. Hermano, entiende que Dios no es indiferente. No creas que puedes andar por la vida viviendo como tú quieras y que Dios no está al tanto de tu vida.
Una de las experiencias que viven los pastores, vivimos los pastores cubanos, que estoy seguro que en otros países no se vive, es que nosotros nos movemos dentro del ambiente de la iglesia. Salimos y nos topamos con los miembros de la iglesia constantemente. Aquí la gente no vive a grandes distancias, normalmente, no se mueven en carro, andan por la calle, algunos sí, pero la mayoría andan en un barco. ¿Quieres que te diga cuáles son una de las experiencias que vive generalmente los pastores que viven en los lugares donde están las iglesias? Ven a la gente huyendo y escondiéndose del pastor. Y el pastor a veces, escondiéndose. Si alguien cree que estoy hablando de él, a lo mejor no lo vi. He visto algunos, no lo he visto todo, así que no se eche para adelante. Hermano, lo que quiero decirle con esto es, no se ponga del pastor, que el pastor no es quien está al tanto de su vida ni el que va a juzgar su vida. Cuando el pastor sale a la calle, sale en chanclete, en chores, si me ven aquí en la puerta, me van a ver descalzo. Como la gente de aquí, de este lugar. Yo no soy Dios. Y lo que me entristece cuando veo este tipo de cosas es que la gente piensa que se tiene que esconder del pastor y no entienden que de Dios no se van a esconder. No se escondan de mí, que yo no puedo, yo soy otro pecador más, que fallo, que deshonro a Dios y que soy arrogante también. No se escondan de mí. Pero cuidado con esconderte de Dios. O tratar de esconderte de Dios. Dios no es indiferente. No es indiferente. Él ve tu vida. Él está al tanto. En momento oportuno, Dios va a obrar. Dios va a decir, un día Dios va a decir, hasta aquí. Es un llamado a advertencia también. Si tú no conoces a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, entiende que un día Dios va a decir, hasta aquí. Él no es indiferente a tu vida. Él va a permitir circunstancias en tu vida que te hagan recapacitar y darte cuenta que tú no eres nada y que tú necesitas de Dios. Dios permite que los ídolos de la vida se derrumben en nuestros ojos. Cuando vemos que el dinero no puede darnos todo lo que queremos. Cuando experimentamos circunstancias que el dinero no puede comprar. Que nuestro poder no puede comprar. Que nuestro prestigio no puede comprar. Que nuestros dones y habilidades humanas no pueden resolver. Y en esos momentos nos damos cuenta que nuestra confianza está mal puesta. Dios permite esas cosas. Y Dios quiera que nosotros podamos darnos cuenta a tiempo, podamos recapacitar, porque la tercera parte de esta historia nos recuerda no solamente que ese Dios está al tanto, que no es indiferente, sino que nuestro Dios juzga a aquellos que rehusan la confianza. Dios juzga la arrogancia humana. El orgullo, hermano, en la Escritura es múltiples veces condenado. Es uno de los pecados que probablemente se menciona mucho en la Escritura que Dios condena. Si vamos a la Escritura, por ejemplo, a Proverbios, capítulo 16, versículo 5, dice ahí, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. No quedará impune. El libro de Santiago también nos recuerda que Dios aborrece el orgullo, aborrece la soberbia. En el capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste significa Dios se opone al orgulloso, se opone al soberbio, pero le da gracia a ¿qué? Al humilde. Nabucodonosor había aprendido eso. En el versículo 34 del capítulo anterior dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor lo aprendió, pero Belsasar, o al menos, no quiso aprender. Por eso cuando Daniel interpreta la escritura, le explica, le dice, tu padre Nabucodonosor, y déjenme aclarar aquí, no era su padre, era más bien su abuelo. Pastor, pero ahí dice el padre. Sí, pero que ese término padre se refiere también para hablar para los ancestros. Alguien de quien desciende. Por ejemplo, Jesús se dice que era hijo de quién? De David. Eso lo que está diciendo es que él desciende de David. Lo que está diciendo acá es básicamente que él es descendiente de Nabucodonosor. Él sabía lo que había pasado. Dice Daniel, ¿tú sabes estas cosas?
sabe lo que ocurrió con Nabucodonosor, sabe lo que ocurrió con tu ancestro, sabe cómo él reconoció su pecado y tú no lo hiciste. Preferiste adorar a los ídolos, a estos ídolos que no salvan, y el Dios en quien está tu vida. Tienes poder, el que te ha dado la vida y el que te la puede quitar. Ante él tú no te humillaste nunca. Hermanos, Dios juzgó a Belsasar. Y yo creo que el juicio comienza desde antes de su muerte. Mira, desde el inicio. Ya la experiencia de pánico que sufrió Belsasar ya es una expresión del juicio de Dios. La confusión, la angustia que experimentó al ver esa mano escribiendo, al no saber qué sería su vida. Recuerden que para estos hombres, lo hemos estado viendo por los sueños y demás que tuvo Nabucodonosor, para estas personas todo este tipo de manifestaciones sobrenaturales en la manera que ellos entendían que los dioses les hablaban a ellos y ellos se angustiaban mucho cuando eso ocurría porque comenzaban a preguntarse sobre su destino, sobre lo que pasaría con su reino y eso ya de por sí es una angustia para este hombre. Es hasta gracioso como lo describe el texto. Dice que palideció, versículo 6, los pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas que hacían. Estaba una contra otra, el hombre estaba temblando de miedo. Algunos dicen que la interpretación más bien es que se le debilitaron los, como que se hizo bíblica, ¿no? Hablando en español. Algunos intérpretes creen que esa expresión de se debilitaron sus lomos y demás es como que fue tanto el miedo que se orinó literalmente allí. Es gracioso, pero así es el hombre hasta que se choca o se topa con Dios. El socorro de la reina, la experiencia de pánico, el ser socorrido por la reina no estaba en la fiesta y tiene que entrar por un grito, la reina no era la esposa de él tampoco, esta probablemente era la reina madre, la madre de él, o quizás una tía, dicen algunos. El problema es que mami tiene que venir a salvar al nene, y eso era vergonzoso también. La reina tiene que venir porque el rey, el gran rey, el hombre que se jacta, el hombre que levanta la copa, el hombre que se cree superior a Dios, no sabe qué va a hacer, cómo va a resolver su problema y tiene que venir la reina a darle la solución. Necesitó un israelita, un hombre, un siervo del Dios al que él acababa de oponerse. Tiene que depender de un israelita. Y para él eso no fue agradable. Cuando él recibe a Daniel, en el versículo 13 le dice: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Tú puedes notar cómo aún en ese momento el desprecio hacia Daniel. Tú eres uno más de los que trajeron. Pero ese Daniel es el único que puede interpretarle el sueño. Un Daniel que ama al Señor, un Daniel que no necesita nada del rey, un Daniel que le puede decir en el versículo 17: quédate con todos tus regalos que no necesites. Yo te voy a dar la interpretación, pero yo no necesito que tus dones sean para ti. Y finalmente Belsasar fue juzgado aquella misma noche, dice el versículo 30. Él fue muerto, Darío de Media tomó el reino siendo de 62. Con esto termina el reino babilónico de manera definitiva. Y tú te preguntas, bueno, esa misma noche, así, Dios actúa rápido. Ya fue atacado. Cuando lees la historia, ahora nos salimos un momentito de la Biblia y vamos a la historia. Los historiadores dicen que el ejército ya estaba listo para atacar. Él lo sabía. Quizás la fiesta, la copa y todo eso fue para levantar la moral de ese pueblo, para de alguna manera decirle: aquí nosotros no nos va a pasar nada, nosotros somos poderosos aquí, que vengan por mí, que los voy a eliminar, vamos a acabar con ellos. Nosotros tenemos el poder, nuestros dioses son más poderosos. Y dicen los historiadores que el ejército de los medios y los persas notaron que lo único que había en la ciudad era una gran fiesta. Y a mí lo que me muestra esto es que Dios no está improvisando. ¿Tú crees que Dios está improvisando? Alguien cree que Dios está improvisando, pero Dios ya está orquestando el final con tiempo. Pero todo este movimiento Dios lo está orquestando desde antes. Ya este ejército está ahí preparado, ya está listo, porque Dios
está obrando para que en su momento justo este rey fuera juzgado. Dice Bryan Chapman, no hay muro humano tan alto ni obra humana tan grande que esté a salvo del juicio. Escucha eso. No hay muro humano tan alto ni obra humana tan grande que esté a salvo del juicio de Dios. Nada ni nadie está a salvo del juicio de Dios. Cuando Dios va a juzgar, Dios juzga. Nadie. Y si tú crees que alguien puede escapar del juicio de Dios, pregúntale a Adán y Eva si escaparon del juicio de Dios. ¿No? Pregúntale a Faraón, el hombre que dijo, ¿quién es Dios para que lo obedezca? Él tiene dónde está Faraón. Pregúntale a Coré, el hombre que se rebeló contra Dios. Pregúntale a Saúl, el rey que se opuso a Dios, que no honró a Dios, que no obedeció a Dios. Sí, tuvo un largo reinado, pero al final fue juzgado. Pregúntale a Herodes Agripa. Eso está en Hechos capítulo 2. Comenzó a hablar y la gente dijo, voz de hombre, voz de Dios y no de hombre, este es un Dios que está hablando aquí. Este no es un hombre, este es un Dios. Dios lo juzgó como una enfermedad. Dice la escritura que murió comido de gusanos. Pregúntale a Cristo. Pastor, ¿qué hizo Cristo? No, Cristo no hizo nada, pero nosotros sí. Y Dios es tan fiel, tan justo, que para salvarnos a nosotros tiene que juzgar nuestro pecado y lo tuvo que hacer. Entonces, si tú crees que Dios va a por estos pecados y que no nos juzga, tenemos una cruz ahí recordándonos cada día de nuestra vida que nuestro pecado merece ser juzgado, merece ser condenado, que nosotros merecemos la ira de Dios que nuestro Salvador cargó. Hermanos, agradezcamos a Dios. Porque siendo tan arrogantes como nosotros solemos ser muchas veces, si no fuera por su obra, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero ¿qué harán los que no han creído? ¿Qué harán aquellos que siguen su rebeldía y su oposición a Dios? ¿Dónde se meterán? ¿Dónde se esconderán de la ira de Dios? No hay búnker donde un hombre se pueda esconder de Dios. No hay fortaleza donde podamos huir de la ira de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios. La única esperanza del ser humano está en Cristo. Se ha demorado Cristo en venir, sí, pero no ha hecho nada. Vamos. Va a la escritura de 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? El arrepentimiento. Romanos 2:4, Pablo dice que deberíamos ver el obrar de Dios como una muestra de su amor, de su misericordia, que nos lleva al arrepentimiento. La escritura nos muestra en Apocalipsis 2:21, también está hablando de Isabel, dice el autor de Apocalipsis, le di tiempo para que se arrepintiera y no se arrepintió. Dios da tiempo para el arrepentimiento, pero hay un día donde no hay más tiempo. O sea, para Belsasar ya no hubo más tiempo. Y es probable que hoy pueda ser también tu último día. Porque si crees que hoy no puede ser tu día, vuelvo a repetirte, tremendo tomate. Porque cuando Dios dice que empieza, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Diga lo que te diga, crea o no lo creas, cuando Dios dice basta, es basta. Hermanos, que no nos ocurra como a este rey. Sabía muchas cosas, pero esas cosas me faltaron su vida. Recuerda lo que le dice Daniel, sabiendo estas cosas, tú no te humillaste delante de Dios. Sabiendo esas cosas, no lo hiciste. Que Dios guarde su pueblo de saber quién es su Dios y no humillarse delante de su Dios. Pastor, pero si usted dijo que Cristo ya nos rescató y que Él cargó la ira y yo no tengo nada que temer. Sí, pero Dios también disciplina a sus hijos. Un padre que ama disciplina a sus hijos. Que Dios nos guarde nosotros sabiendo todas estas cosas de nosotros mismos. Y humillando nuestro corazón, que por eso la Escritura nos manda tantas veces a humillarnos delante de Dios. A humillarnos en su mano, a humillarnos ante Él. No quiero concluir. Les decía que el periodista del programa que vi le hizo 2 preguntas a este especialista. Él le dijo, bueno, primero lo que no debe hacer nunca cosa es nadar contra la corriente.
Nadie se le ocurra ir en contra de Dios. Porque es por punto. Y eso quiero que te sirva de aliento a ti también. Cuando pienses que los hombres poderosos de este mundo son intocables, recuerda que hay un Dios que no pasa nada por alto y un Dios que juzga. Pero el juicio es de él, hermano, no nuestro. Dios en el momento oportuno juzgará los poderes del mundo. Ya han juzgado mucho ya. Dios juzgará ese momento. Eso te traiga aliento. La segunda pregunta que le hizo el periodista fue: ¿y qué hago si pierdo las fuerzas? ¿Qué hago si ya no tengo fuerza de tratar de mantenerme? Y él le dijo: flota, relájate, respira profundo y flota para que dé tiempo que te puedan venir a rescatar. Hermano, ¿qué hacemos tú y yo cuando nos sentimos agotados y sin fuerza? Flota. Y en el sentido espiritual, flotar, como dice la Escritura, echar todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene que cuidado. Descansa en Dios. Descansa en Dios, que la mejor manera de librarse y batallar contra la arrogancia es dejando de orar. Y es dejándose en las manos de un Dios que tiene todo el poder, y como dice aquí, es el Dios en cuya mano está nuestra vida. Dios, bueno, gracias. Gracias porque eres un Dios santo. Señor, guárdanos de la arrogancia constantemente, Padre, en tu corazón. Que nosotros seamos humildes, que nosotros busquemos cada día honrarte, vivir sometidos a ti. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestra vida es en tus manos. Rogamos por aquellos que persisten en su rebeldía, por aquellos que creen que pueden salir airosos y en tu contra, Señor. Dios mío, ten misericordia de ellos y que tu paciencia, que tu amor, que tu compasión les pueda alcanzar. Que ellos puedan ver la tardanza en tu juicio, Señor, como una oportunidad para arrepentirse y no como una muestra de un Dios que pasa por alto el pecado de nosotros. Bendice a tu iglesia, guarda tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que te honre, una iglesia que busque tu gloria en todo momento, una iglesia que viva su vida, Señor. Una iglesia que se aparte de todo aquello que te deshonra, de todo aquello que te desagrada. Nuestro único motivo de gloria sea solamente Jesús. En nombre de Jesús.